día, compañeros, profesor. El día de hoy queremos contarles sobre la Escuela de Chicago, nuestro tema con el interaccionismo simbólico. Nuestro grupo está conformado por mi compañero Felipe Morales y quien les habla, Diana Monroy. Quisiéramos primero ser honestos con todos ustedes en cuanto a que la comprensión de este tipo de teorías es un poco compleja. Entonces quisiéramos en esta exposición ofrecerles esta teoría de una manera más sencilla, con el fin no de atentar contra la academia con la cual se ha escrito, sino para permitir que todos accedamos a esta información y podamos conocer un poco más de aquellas personas quienes se interesaron por nosotros, por la sociedad. Para iniciar quisiéramos preguntarles a ustedes, y yo quisiera preguntarte, Diana, ¿qué es para ti campo? ¿Qué te hace? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo campo? Campo, naturaleza, paz, verde, vacaciones. Vacaciones, libertad, tranquilidad, alegría. Bueno, y si vamos a la contraparte, entre comillas la contraparte, si te hablo de ciudad, ¿qué piensas? Ciudad es urbano, ciudad es afán, es rapidez, es lucha. Para mí ciudad es lucha, es trabajo, es la preocupación diaria de las personas por ir a obtener el sustento para sus hogares, sus familias o lo que necesiten, por el dinero que deseen recolectar para lo que quieran obtener. Podemos suponer entonces que la ciudad y el campo son dos conceptos que aparentemente se contraponen, teniendo en cuenta las características de cada uno y pues sus dinámicas de vida. En ese orden de ideas, podemos decir que los estudios de cada uno de ellos se diferencian bastante. La antropología, por ejemplo, tiene que ver con eso. Se ha pensado que la antropología se desplaza a lugares, a comunidades indígenas, a partes alejadas de la civilización para poder estudiar un poco los orígenes y aquellas culturas ancestrales. Pero resulta que para la Escuela de Chicago, antes de la Escuela de Chicago, aparece alguien que define o intenta definir la ciudad como un laboratorio de estudio. Entonces, esta exposición tiene que ver con eso. A alguien se le ocurrió que la ciudad puede ser estudiada, igual que las otras culturas por fuera de la civilización, podemos estudiar la civilización, pero no es tan fácil, Diana, es complejo. Diana acaba de responder muchas más cosas con respecto a la ciudad que al campo. El campo le genera tranquilidad, la ciudad le genera caos, le genera intranquilidad, constante movimiento, por eso... Responsabilidades, tiempo. En la ciudad el tiempo es oro, es más limitado que cuando uno está en el campo y cuando uno está en paz. Diana, yo soy el tendero, yo soy un tendero, vendo papa, y tú vas a la tienda y me pides papa. Me pides una libra de papa y yo me demoro media hora en entregarte la papa. ¿Esperarías la media hora? No. ¿Qué sentirías si me demoro media hora en atenderte y entregarte la papa? Que no necesitas que yo deje el dinero de la comida a la cual voy a acceder. O sea que... El tiempo es tan limitado que para ir a comprar papa o a comprar cualquier alimento para la cena, para el alimento del hogar, es corto. Entonces siempre que voy al tendero es porque busco agilidad, rapidez, y si el tendero no me atiende rápido, pues decido ir a otro lugar pensando Exacto. que el tendero no necesita. O simplemente no te quiere atender, de pronto es grosero. Ahora, si fueras no una tendera o no una ciudadana, si hablamos de tendero y de alguien que va a comprar, estamos hablando de
de un concepto más urbano, tú quieres la papa ya. Ahora ya no eres una ciudadana, ahora haces parte del campo y cultivas la papa. ¿Crees que en media hora vas a obtener papa después de cosecharla? No. Después, perdona, no de cosecharla, sino de sembrarla. De sembrar, no, el proceso de siembra es bastante demorado, entonces sí conlleva de más tiempo. Eso quiere decir que los dos aspectos, las dos contrapartes que acabamos de proponer son completamente diferentes debido a su complejidad y a su diferente nivel de complejidad. Eso es lo que hacen los estudiosos de la Escuela de Chicago y del interaccionismo simbólico, que son dos cosas diferentes pero se unen. ¿Esto qué quiere decir? La Escuela de Chicago parte de la premisa que la ciudad puede ser estudiada y la sociedad se puede definir a partir de la interacción de dos seres humanos, como estábamos interactuando Diana y yo. Por otra parte, el interaccionismo simbólico define a partir de la Escuela de Chicago conceptos más hacia la comunicación, hacia cómo la interacción o la comunicación entre dos personas pueden generar ciertas cosas. ¿Qué cosas? Lo veremos en un momento. Ya entrando en materia con la Escuela de Chicago, uno de los grandes fundadores es Robert Park. Robert Park plantea la ecología humana. Cuando él habla de ecología humana, acepta que existe la ecología animal y la ecología vegetal. Cuando habla de esto, habla del interaccionismo del ser humano con el mundo. ¿Qué opinas tú, Felipe, con el interaccionismo del ser humano con el mundo? Él quiere hacer una parte, ¿no? Entonces dice, es diferente las interacciones entre el humano y el mundo que, el humano y el mundo, el vegetal y el mundo y el animal y el mundo tienen conceptos diferentes. ¿Qué diferencia la ecología humana a las otras ecologías, tanto la vegetal como la animal? Park dice que lo que los diferencia son dos cosas, la capacidad de comunicarse y la capacidad de consensuar, la capacidad de consenso. Esos dos elementos son los que los diferencian. Y esos son los dos elementos que nos permiten superar la desorganización y el desequilibrio. También hay unas fuerzas. Él habla de la fuerza como organización institucional y asimismo de la fuerza de influencia de los individuos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que una fuerza se ve? Sería algo así como que hay algo que de manera natural los hace agruparse. Básicamente es eso. ¿Qué es una fuerza para Park? Algo que lo hace que la gente se agrupe, se organice. ¿Por qué? Eso es lo que está investigando. ¿Y dónde se pueden agrupar? ¿Dónde se puede realizar esta fuerza? Hay factores de concentración. Estos factores de concentración pueden asimilarse con infraestructuras, con edificaciones o con un lugar en específico. Puede ser un lugar. Sí. También está la movilidad. En la movilidad están los medios de transporte y los medios de comunicación. Entonces, Park ve la ciudad. Está la ciudad hecha y dentro de la ciudad hay una ecología humana. Esa ecología humana tiene una fuerza y esa fuerza es la que la hace de manera natural e instintiva organizarse. Para organizarse responde a dos factores. Uno, las edificaciones son los factores de fuerza de concentración. Los factores y las fuerzas de concentración. Y el otro, que les permite movilizarse y organizarse, es los factores de medio de transporte y comunicación. La comunicación y los medios de transporte. Y esas agrupaciones él les llama áreas naturales. Y esas áreas naturales interactúan entre ellas. Entonces, esas áreas naturales se organizan a través de gustos, de filiaciones. Entonces, a ti y a mí nos gustan los helados. Entonces vamos y generamos un grupo que nos gustan los helados, pero a otros les gusta el brownie y se van a comer brownie. No sé, por dar un ejemplo un poco superfluo, pero para que lo comprendamos. Otro podría ser la música. Nos organizamos en áreas naturales. ¿Por qué? Eso es lo que quiere establecer Park. ¿Qué fuerza hace que nos agrupemos de manera natural? Entonces dice que la sociedad no es una cosa más que racional, es una cosa más natural. Pero pasa algo que Diana me comentaba, y es que como la ciudad está en constante transformación y dinámica,
¿Hay algo que hacen los individuos entre ellos que no comprendo bien? Ahí los individuos empiezan en una competición, una competencia donde predomina el más fuerte. Entonces hay una lucha de poderes, Sí, donde, por ejemplo, en el trabajo, yo tengo que competir con mi compañero para poder obtener un ascenso. Entonces, todo el tiempo hay un constante cambio de, de pensamiento para surgir. Entonces, yo tengo que competir para poder seguir escalando. claro. Entonces, como parte de la ecología natural, vista desde lo biótico, vista desde algo natural, quiere decir que es que el mundo funciona así. El mundo natural funciona así, el más fuerte es el que se aparea, el más fuerte es el que tiene el territorio. Y entonces esa fuerza que los lleva a competir, que los lleva ¿cómo se llama?, a conflictuar, es lo que los hace supervivir, que es lo que queremos todos. Predomina el más fuerte. Entonces necesitamos sobrevivir, y para que sobrevivamos tiene que predominar el más fuerte. Y se presentan 4 elementos. Sí. La competición, después viene El conflicto, viene la adaptación y la asimilación. esos 4 elementos: competencia, conflicto, adaptación y asimilación es la fuerza de regulación social. Y esa fuerza de regulación social le llama ciclo de relaciones étnicas. Es un ciclo. Tenemos un concepto muy importante con Robert Park, cuando habla de lo biótico, vida de sociedad. Eso quiere decir, sí, claro, entonces él dice que no podemos desligar la sociedad de la vida, no la podemos desligar. Podemos investigar la institución económica, podemos investigar la institución política y podemos investigarlo como si fueran cosas. A la sociedad no la podemos investigar como cosa porque la sociedad la produce la interacción humana, por ende no podemos desligar lo biótico, la vida de la sociedad. Eso implica que podemos desde ahí comprender por qué le llama ecología humana y no sociedad humana. Si queremos comprender un poco el tema de la escuela de Chicago y el interaccionismo simbólico, vamos a irnos un poquito a la base, lo que genera el pensamiento de la escuela de Chicago. Hay un señor que se llama George Simmel. Este señor George Simmel trae una idea, esa idea de la que hablábamos hace un momento, que tiene que ver con estudiar la ciudad y estudiar las interacciones dentro de la ciudad, donde él plantea que si tú y yo estamos conversando todo el tiempo, eso debe influir necesariamente en la personalidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo soy, no sé, somos 2 personas que nos gusta hoy en día el rock y crecemos todo el tiempo crecemos escuchando rock, hablando de rock y mirando el contexto sociocultural de las personas, de las bandas que escuchamos? ¿Eso qué generaría en nosotros? Una empatía, un enlace, un tema de conversación. Y ese gusto le hace pensar a Simmel que eso puede construir la personalidad de los seres humanos. Hay dos cosas importantes dentro del discurso de Simmel para no aburrirlos tanto con el tema del antecesor o las cosas que basaron, sobre las cuales se fundamentó la escuela. Lo primero de Simmel es comprender que las plazas y las calles se dividen en 2 aspectos. Uno, una construcción arquitectónica que genera un símbolo social o cierta identidad social. Un lugar sencillo. Lo segundo es las personas quienes frecuentan esos espacios. Las personas, la sociedad. Él dice que hay una cosa que permea, que moja, que inunda todas las interacciones sociales, por lo menos en su contexto sociocultural, y podríamos decir también que en este. ¿Cuál es? La moneda, la parte económica, que nos ayuda a elegir. Entonces estamos en la plaza, en aquel lugar con todas las personas y nos encontramos con varios escenarios. Por ejemplo, la persona que está haciendo su show de canto, de música. Entonces elegimos si nos queremos quedar viendo el show de música o si nos trasladamos dentro de esa misma plaza a un puesto donde estén vendiendo postres. Exacto.
¿Saben qué propone? Dice, dentro de esas plazas hay una cosa tradicional. Pues antiguamente había una tradición. ¿Qué era la tradición? De pronto lo que está proponiendo Diana. Vamos a escuchar a la gente cantar. Ese día en la plaza solamente había un evento, cantar, y no tenías elección, tenías que ir y de manera tradicional escuchar a quien cantaba. Pero la economía permite una libertad. Saimer ve la economía desde un punto de vista positivo, donde considera que la economía genera muchas posibilidades. Entonces dentro de esa plaza venden frutas, hay un show al cual tienes que acceder, venden pan, hay la persona que está pidiendo dinero tal vez, y hay muchas maneras a través de la moneda de elegir. Yo elijo a través del proceso capitalista o económico de qué quiero. Él dice que esa interacción es la que puede llegar a proponerse como un estudio biológico de la sociedad. Cuando hablamos de la moneda también podemos mezclarlo con el consumismo. Por ejemplo, antiguamente las empresas generaban cosas que nos prestaban un servicio a largo plazo, larga duración. Ahora las empresas elaboran, por ejemplo, el bombillo. Los bombillos de antes, los de los inicios, duraban mucho tiempo. Entonces esto creó un caos en las empresas que los elaboraban. Entonces creó que se fueran a la quiebra porque nadie consumieron y vendieron todos los bombillos, volvieron a realizar la producción, pero ya nadie compraba porque no necesitaban. ¿Eso qué quiere decir? Samuel ve que la economía, bueno, podemos hablar del valor de cambio, el valor de uso, ¿sí? El valor de uso es aquel producto producido para durar, de calidad, o el valor de cambio, aquel producto elaborado para durar poco, de manera que cambiemos todo el tiempo este producto. Consumir. Como hay consumo constante, eso genera caos. La sociedad está en completo caos, está en transformación, cambio, hay un dinamismo que es abrumador. Lo que tú decías del concepto de la ciudad hace un momento, es intranquila, hay un bombardeo todo el tiempo de dinamismos y de millones de diversidad de pensamientos, de acciones. Samuel ve en ese aspecto otra cosa. Resulta que como está en constante transformación, se fragmenta, la realidad y la sociedad se fragmenta, ¿sí? A ti y a mí nos gusta el rock, ¿somos los únicos que nos gusta el rock? No. Hay otras maneras de escuchar, hay otro tipo de música, claro. ¿Sí? La sociedad se fragmenta, como hay diversidad se fragmenta. Al fragmentarse, el individuo tiene que fragmentar su pensamiento a la hora de abstraer el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el individuo empieza a aislarse. ¿Qué pasaría, Diana, si de repente yo te invito a mi casa? Y te invito a mi casa y tú vienes de una casa donde tus papás son católicos, oran antes de comer, cenan en el comedor. Y tú vienes a mi casa y te invito a comer. Comemos en la cama, mirando televisión, no oro antes de comer, me quito los zapatos o pongo los zapatos sobre la cama mientras como y eructo todo el tiempo y me río con la televisión. ¿Qué pasaría si vienes de una familia así y te encuentras con eso cuando te invite a mi casa a comer? Es un choque, eso crea un shock social. Ahí no estaría de acuerdo dependiendo de las bases con las que crecí. Cuando veo que existe otra forma de vivir u otra forma de pensar, siento un choque social. Claro. ¿Qué sería la primera sensación que tendrías cuando ves eso? ¿Qué sería lo primero que quisieras hacer? Irse. Compartir una cena con una persona que está con otras costumbres. Dos fragmentos, un fragmento de la realidad y un fragmento. Para mí está bien, para ella está mal. Y lo que para ella está bien, de pronto para mí está mal. Dos fragmentos. ¿Ella qué hace? Se va, se aísla. Se va y crea su mundo, el mundo donde puede comer tranquila con las tradiciones que quiere. Eso se llama para Samuel libertad. Ella crea un mundo y dentro de ese mundo puede elegir qué hacer y qué no hacer, qué decir o qué permite entrar a ese mundo.
A eso le denomina libertad, y para eso es muy importante dentro de la creación o de la construcción de la personalidad, tanto individual como social. No le llama personalidad social, pero que esa construcción de esa personalidad define las interacciones, y esas interacciones definen a su vez la personalidad. Hay otros exponentes de la escuela de Chicago. Uno de ellos es Cooley. Él nos habla del cara a cara o grupo primario. Cuando habla de este aspecto, define la naturaleza social de las personas. Entonces, cuando es el primer contacto que tiene la persona, por ejemplo, cuando nace y tiene un contacto con su madre, entonces él define un lenguaje para alimentarse con su mamá. Entonces su mamá dice: es hora de alimentarnos, vamos a lactar. Entonces ahí ya está creando un lenguaje y pues es la naturaleza social de ese niño, de ese bebé. Eso implica que si echamos una mirada a la naturaleza social de la que habla Cooley, podemos seguir pensando que los autores en torno a la escuela de Chicago y al interaccionismo simbólico hacen referencia siempre a la ecología, a la sociedad como un aspecto natural. Entonces, claro, el grupo primario tiene que ver con el cara a cara. ¿Qué es el cara a cara? Pues que lo primero que tú haces desde que naces es tener una interacción cara a cara con alguien, y él estudia esa interacción para verificar si eso contribuye a la construcción de la personalidad y a la creación de la naturaleza social. Bueno, el grupo primario también tiene una resistencia a las modificaciones producidas por los cambios sociales. ¿Cómo así? Esto quiere decir que yo como persona puedo ser más fuerte y puede predominar en mí lo que yo viví de niña y la educación que me dieron desde casa con respecto a la parte política, podría ser, o la situación de las instituciones o la situación histórica. Entonces, cuando hablamos del cara a cara o del grupo primario, estas personas tienen mayor resistencia a todos estos cambios sociales. Ya, o sea que si yo aprendí cuando pequeño en ese cara a cara, en esa interacción con el otro, a correr, a caminar, a saltar, es más difícil tumbar esos aprendizajes que obtuve a través de la interacción. Eso quiere decir que si yo cuando pequeño, en esa interacción cara a cara o ese grupo primario del que tú estás hablando, aprendí que no se debe desperdiciar el agua, estás diciéndome que ese aprendizaje a través de ese grupo primario va a ser más difícil de tumbar, va a ser más difícil de derrumbar como principio de vida. Así es, Felipe. Es más difícil, es más complicado cambiar esa forma de pensar. Entonces fíjate, ya hablamos de Park y de Cooley. Park hace más referencia al estudio sociológico y antropológico que hace la escuela de Chicago con respecto a las interacciones sociales, pero Cooley se sale a otra práctica, inicia o da cabida a pensar que él se está enfocando más al tema de la comunicación como un mecanismo de interacción social. Así es. Allí podemos empezar a hablar del interaccionismo simbólico. ¿Por qué simbólico? ¿Qué es un símbolo? ¿O a qué hace referencia la interacción a través de símbolos? ¿Cómo ve el interaccionismo simbólico? El símbolo. Simbólico significa identificación, lo que puede identificar cualquier cosa. Queridos compañeros o las personas que están observando este video, queremos ofrecerles, como les decíamos al comienzo, una manera más tranquila y más fresca de ofrecer esta teoría. Entonces vamos a hacer algo, ¿te parece? ¿Qué es esto? Hojas. ¿Qué utilizaste para decirme que eran hojas? Lápiz.
para reconocerlo, la vista, y para decirme qué herramienta utilizaste. La voz. La voz. Y cuando utilizaste la voz, dijiste algo. Eso que dijiste fue que Una frase. una frase. Y la frase está compuesta por Palabras. Letras. letras, vocales, en fin. Eso es interaccionismo simbólico. Interactuar a través de símbolos. Y el interaccionismo simbólico de la escuela de Chicago, o que parte de la escuela de Chicago, ve la palabra como un símbolo. Por eso la comunicación es importante dentro de la interacción humana. Entonces, si tú eres marciana y yo te digo que eso es una silla, ¿es evidente para ti que es una silla? No, no es evidente. No es evidente No. para ella, porque para ti no significa eso, no te identifica una silla, llegarías a observarla. Según el interaccionismo simbólico, el fundamento de los símbolos es lo que significan para nosotros. Y acá aparece un señor que se apellida Blumer. Blumer plantea las 3 premisas que fundamentan el interaccionismo simbólico. Vamos a dar un ejemplo para explicar a Blumer. Un niño crece en una familia de carniceros. Crece viendo la carne como un negocio y no le genera ningún aspecto, no le genera ninguna sensación, ningún sentimiento de desprecio. Simplemente la ve como un negocio y algo normal dentro de su familia. Aquí vamos a estudiar las 3 premisas de Blumer. Número 1. Este niño actúa frente a la carne con base en el significado que tiene para él. En este momento el significado que él tiene hacia la carne es negocio, la manera como su familia subsiste. Premisa número 2. La construcción de ese significado fue a partir de una interacción social, en este caso con su familia, papá, mamá y todo aquel que sea carnicero. Tercera premisa. La tercera premisa tiene que ver con lo siguiente. El niño crece, empieza a darse cuenta que la carne proviene de un animal y por alguna razón el niño empieza a ver al animal como un ser vivo al cual hay que respetar. Él lo ve así. Este ejemplo no contiene ninguna afiliación de parte de nosotros, sino que pretende explicar cómo este niño, en contacto no con su familia o con la interacción social, sino con el objeto al cual le ha dado ese significado, empieza a transformar ese significado. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no ve la carne como un negocio, sino como algo que hay que respetar, es decir, el animal. La tercera premisa de Blumer es que solamente acercándonos al significado, solamente acercándonos al significante, es decir, al objeto que tiene ese significado, podemos o bien transformar ese significado o cuestionar ese significado.